Es una bendición estar con ustedes el día de hoy. Y me complace descansar en un pasaje que es uno de mis favoritos en el Viejo Testamento, cuando se refiere a quién es Dios para nosotros y la confianza que Él nos brinda. Y este pasaje en particular lo he compartido con 2 o 3 perspectivas diferentes. No precisamente con la que lo quiero compartir el día de hoy, pero voy a pedirles, si fueran tan amables, este precioso Día del Padre, vaya conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 23, solamente a leer un par de versículos, 11 y 12. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. Y una vez que lo haya localizado, le voy a pedir que nos pongamos de pie, le damos lectura y podemos orar, y entonces degustamos de la palabra de Dios el día de hoy. Muy bien, leo para usted, si lo localiza, 2 Samuel capítulo 23, 11 y 12 nada más. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, porque es una lista, es un capítulo en el que se enumeran los valientes de David. Y este es el tercer valiente. Y entonces, aunque son 2 versículos, ¿verdad? Sin abusar del texto, siempre he echado a volar la imaginación de los predicadores, y yo soy uno de ellos, hermanos. Así que el día de hoy, basado en este texto, me gustaría compartir con ustedes. No sé qué título ponerle a la predicación, pero probablemente se llamaría Trabaja, disfruta y defiende tus frijoles. Ese sería el título. Vamos a leer, por favor. En el nombre de Jesús leemos la palabra de Dios y dice de la siguiente manera: Después de fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Con estas palabras en mente, si gusta usted acompañarme en oración, cierre sus ojos o incline su rostro y vamos a orar al Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la vida. Gracias por la salvación, gracias por la cruz, gracias por la sangre derramada en Calvario. Gracias por tu paciencia, por tu comprensión, Señor. Gracias porque te acuerdas que somos polvo, Señor. Gracias porque has preparado, Señor, bendiciones enormes y abundantes para nosotros. Gracias porque de cuando en cuando tocas nuestra vida y nos inspiras, nos levantas, Señor, refresca la visión. Gracias, Señor, porque entendemos que en ti, por ti, para ti fuimos hechos. Tuya la honra, tuya la gloria y tuya la alabanza, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, por favor, te lo pedimos en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle una sonrisa al que está a su lado, hermano, o atrás o enfrente, y luego tome su asiento, hermano. Denle una sonrisa cristiana. Con esta sonrisa te digo todo, hermano. Obviamente el pasaje en particular usted ya lo leyó junto conmigo, son solo 2 versículos, y ahí menciona que los filisteos fueron a este lugar Leí. Obviamente iban con malas intenciones y no fueron el momento de la siembra de la lenteja ni el cultivo de la lenteja, fueron a la hora de la cosecha. Y cuando ellos llegan al terreno de Leí, encuentran este sembrado de lentejas. Y yo dije frijoles, hermano, aunque también acá tenemos lentejas, pero no encuentro ningún problema yo con esa leguminosa porque pertenecen a la misma familia botánica. Así que acá en México nos hallamos más con los frijoles que con las lentejas. Así que este hombre es mencionado en esta lista, y lo primero que da a entender es que los filisteos llegaron al terreno donde estaban los habitantes de esta comunidad, y había mucho pueblo de Israel ahí. Había mucho pueblo de Israel ahí, y él entre ellos. No menciona la escritura en esos 2 versículos si solamente estaba él o él y su familia.
Ahí donde yo asumo que probablemente no estaba solo, pero estaba con su familia. Ahí vivían. Y no solamente vivían, sino que parece que ellos trabajaron esa tierra, esperaban recibir de esa tierra, y fue cuando llegaron los filisteos. Muy probablemente también podríamos deducir que venían con el interés no solo de la lenteja, sino de agarrar terreno. Mucho que decir con referencia a la obra de Dios, pero no es mi tema este domingo. Aunque si me permite hacer un paréntesis, ay, hermanos, cuando el Señor te manda a conquistar áreas de tu vida, o cuando Dios te manda a conquistar terrenos, mientras tú te quedes en tu lugar y el enemigo en su lugar, no hay problema. Pero nada más avanzas a conquistar y ahí empiezan los problemas. Pero ¿qué tal cuando tú no te levantas y el enemigo es el que avanza a tomar terreno en tu país o en tu ciudad? Ahí debiera de haber problemas, porque tendríamos que reaccionar. Sin embargo, no siempre es así. Ya dije lo que tenía que decir. Cierro el paréntesis y continúo. Sin embargo, cuando se presentan los filisteos, hay una doble reacción en el pueblo, y no es de 50-50, es, no sé cuál, ayúdame Freddy, ¿cuál sería? 99.009, nada más uno se quedó. La mayoría reaccionó de una manera equivocada. En ese momento ellos sintieron temor al ver al filisteo y huyeron. Para ellos fue más fácil, y él se quedó. Y es por eso que se haya quedado que nos inspira el mensaje de hoy. Quiero empezar diciendo, todavía a manera de introducción, hoy el Día del Padre, que obviamente la revelación de Dios como Padre es muy importante para nosotros. Contado en el pasado de cómo uno va queriendo encontrar y conocer a Dios, pero aunque uno habla de Dios y quiere conocer a Dios, lo siente lejano. Después te das cuenta que Él es creador desde Génesis 1, y Él es fuerte y poderoso y todo lo sabe. Pero recibir poco a poco, gradualmente, la revelación, hasta que entiendes que Dios quiere una intimidad, algo más personal contigo, tarda a veces un proceso de meses o años. Y probablemente algunos de los oyentes el día de hoy ni siquiera todavía ha vislumbrado bien esa revelación de que sea nuestro Padre. Y siempre que hablamos nosotros con referencia a la paternidad de Dios, debiéramos de entender este asunto en particular. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y Elohim hizo en el primer día, Elohim hizo en el segundo día, Elohim hizo en el tercer día. Y la revelación viene en el proceso cuando vas leyendo la Biblia y se presenta con otros nombres, donde dice que Él es el pastor, que Él es el ayudador, virtudes y cualidades que Dios posee, carácter que Dios va revelando de su naturaleza. Cuando se presenta a Abraham, le dice: yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y se presenta de esta manera antes de decirle: te voy a dar un hijo y te voy a bendecir, sabiendo que Abraham tendría su momento de duda, estaba en su proceso para ser el padre de la fe. Pero en el momento que le dice: te voy a dar un hijo, él está pensando, no lo dice, pero lo piensa, y Dios observa los pensamientos y escucha los pensamientos, y él está pensando: si yo estoy tan viejo y mi esposa es estéril, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo? Y en ese momento Dios le habla y le dice: sí te voy a dar un hijo y va a salir de ti. Y habla de las promesas que vienen, pero se presenta como el Dios todopoderoso. De ahí la relación de Abraham crecería con el tiempo. Así como todos los que empezamos en el camino con Dios, de repente no entendemos muchas cosas de Dios. Lo que me recuerda mucho a mí del ciclo de los hijos al crecer, ese que se ha hecho tan popular, que cuando el niño es pequeño, papá lo puede todo, y lo presumes en la escuela, y lo presumes entre los amigos. Mi papá alcanza la leche arriba del refrigerador, mi papá levanta 2 sillas con una mano, y presumimos a nuestro papá. Pero luego ya van creciendo y hay cosas que no entiendes de papá, no las comprendes. ¿Por qué no te da permiso? ¿Por qué quiere que no te levantes de la mesa hasta que termine la sopa? ¿Por qué hay que ponerte un suéter cuando andas en la calle? ¿Por qué no quieres que sientas amistades convivan contigo? No entiendes cosas de él. Pero llegas a la adolescencia y te das cuenta que tu papá tiene errores, muchos errores. No es perfecto, porque hacen así todos, hermanos. Entiendo de los más jóvenes, pero los más grandes, ¿por qué? Que tiene muchos errores. Y más adelante, después de descubrir los errores, uno
toman el camino de decir: tú no sabes nada. Ya me he dado cuenta con la vida que tú no sabes nada, papá. Yo estoy nuevo, voy llegando, estoy fresco, tengo visión. Tú ya no tienes fuerza, tú ya lo que no hiciste ya no lo hiciste. Yo puedo ir a lugares donde tú no has ido, puedo hacer cosas que tú no has hecho. Agarra una cierta altanería de rebeldía de esa edad. Con el tiempo vas entendiendo que la vida te enseña que hay que trabajar para comer, que tienes una esposa que tienes que cuidar, que tienes hijos que tienes que aprender también a educar. Y entonces vas entendiendo algunas de las reacciones de tu papá. No somos iguales, pero vas entendiendo la vida más o menos como él la miraba. Y tienes ojos para verlo, y Dios te permite esta gracia. No solamente viste sus errores, vas aprendiendo de lo bueno que tenía y el esfuerzo que hizo, y que tenía que salir adelante en la vida. Entonces lo empiezas a admirar en algunas cosas, porque tienes ojos para verlo. Inclusive si no tuviste tú la oportunidad de tener un padre así que dices al 100, muy buen padre, nunca sabremos nosotros si estamos calificando bien o estamos calificando mal. Me refiero a los que tuvimos la bendición de tener un padre. Si tú tuviste una experiencia a lo mejor no tan buena de pequeño, tardaste tiempo en reconocer las virtudes de tu papá, lo cual fue mi caso. Papá tenía el problema del alcoholismo, y esto básicamente hizo que yo dijera por muchos años que fui huérfano de padre, hasta que papá dejó de tomar y ya estaba yo en secundaria. Entonces me perdí muchas cosas de la paternidad de Dios, pero volteando para atrás veo algunas cosas, o miré algunas cosas en las que papá intentaba, cuando no estaba tomado, intentaba cuando no estaba bajo la influencia del alcohol, ser un buen papá. Por lo menos hablo de mi propia experiencia. Ya mis hermanos contarán a lo mejor las suyas, pero en mi propia experiencia tengo algunos recuerdos rápidos, ¿verdad? De cosas, destellos de la bendición de mi papá en mi vida y la manera en que él demostraba su cariño. Me tocó tener un papá que no mostraba mucho su cariño, era malo para mostrarlo, porque también él decía que a él no se lo mostraron. Cuando me decía que me quería mucho, me hacía así. Y la primera vez que me hizo así fuerte, yo le dije a mi mamá: ¿qué pasó con mi papá? Dice: está contento, mi hijo, dice que te quiere mucho. Solo recuerdo una vez que me hizo el pelo así, bastante así, y eso es que me amaba. Eso es que me amaba. Papá vino a los caminos del Señor. El Señor lo salvó a mi papá. Y fue cuando intenté entonces yo abrazarlo, pero era reacio para dejarse abrazar. Lo abracé y entonces así como que ya me dijo: ya está bien así ya. Déjese, pa, déjese. Y ahora que estábamos con la idea de también, igual que ustedes, celebrar a los papás en la iglesia, me recordé algo en la madrugada y apunté algunas cosillas. Son nomás 3, 4, 5 rápido, que como estoy predicando yo las puedo decir, ¿verdad? Ni modo que me digan: no, ya, bájese, no predique, no diga eso. Estoy aprovechando. Recuerdo que estábamos muy pequeños. Yo tendría, yo sé, como unos 7 años, y toda la familia. Yo llegué tarde a la casa, andaba jugando fútbol afuera, creo. Llegué tarde a la casa, llegué corriendo y ya no estaba nadie. Se fueron con mis primos del otro lado, se fueron todos mis hermanos, se fueron con mi mamá, con mi tía, todos se fueron de la casa, se fueron, iban al cine, iban a las pizzas, y me quedé. Cuando me quedé, pues me puse triste. Mi papá iba llegando del trabajo, me vio solo, triste. ¿Qué pasó? Digo: no, me dejaron, papá. Se fueron todos, y a las pizzas y al cine, pues yo estaba jugando, llegué tarde, pues me quedé. Y después me dejó él también. Se fue. Llegó a la hora, fue a la Walmart del centro, llegó a la hora mi papá, llegó con un juguete, que es una pantalla con 2 botones para hacer dibujos. Y mira, mijo, lo que te compré. Vamos a hacer un dibujo, a ver quién hace un mejor dibujo, tú o yo. Y cosas que te escapan de la mente, ¿no? Pero al recordarlas dices: él me vio triste y fue y me compró algo para verme feliz. Alguien ayúdeme, diga: sí, gracias, hermanos. Una vez me compró una patrulla. La patrulla estaba muy bonita, se le prendía el foco, era de baterías, pero yo no se la pedí. Recuerdo que la razón por la que me la dio fueron sus palabras: yo siempre quise tener una patrulla como esta, pero me la compró a mí. Gracias, hermano, gracias, hermano. La siguiente no la entiendo, pero llegó una edad en la que
hasta la edad de los 8 años y yo creo 9, 10 meses, yo siempre fui muy delgadito, muy flaco. Use la fe. Siempre fui muy delgadito. Y a la hora de pelear o a cosas físicas me costaba trabajo defenderme o defender mi territorio contra los que estaban bien dados, hermano. Y mi papá se dio cuenta que de repente como que abusaban verbalmente de mí y a veces que me peleaba como que no me iba muy bien, pero yo no entendí eso en el momento, pero mi papá me ponía a pelear. Me recuerdo 2 peleas en particular, una con el hijo del paletero y otra con un vecino que vivía en la vecindad. Entonces vivíamos y apostó. Fue a los 9 años cuando yo fui y le conté algo que pasó en la escuela, que ya no podía, tenía yo 9 años, algo que pasó con niños de sexto, y se querían meter en la fila, me golpearon, me agredieron para meterse en la fila, me dio mucha impotencia. Ese tipo de personas no me agradaba mucho, obviamente, pero ¿qué podía hacer yo? Fue cuando me dijo, te subes al carro, ahorita venimos. ¿A dónde vamos? Súbete al carro, mijo, ahorita venimos. Y fue cuando me metió al karate a los 9 años, ¿verdad? A él le debo que haya terminado en el taekwondo agarrando la cinta negra y acordándome de él, porque no quería que me dejara abusar de los demás, y yo sé que lo hizo por mi bien, aunque dije, ¿por qué me traes aquí? Y en la primera visita que fui al karate me pusieron contra un chinito que ya tenía bastante tiempo y una cintita color verde. No me fue tan bien, hermanos. Me arrancaron del muchacho porque me dijeron, aquí sí no se pelea, de nada de jalar greñas y patadas y como no está, me la paga porque pero lo hacía por eso, quería ayudarme, quería jugar béisbol, y convenció a un amigo que tenía que tener un equipo en la colonia para meterme al equipo. Es más, fue un día que él no trabajaba, fue un sábado para probarme, para que entrara al equipo. Ese día le pegó un pelotazo al entrenador. Y finalmente hice el equipo. Papá jamás me fue a ver jugar béisbol porque estaba tomado. Prometía que iba a ir, pero nunca iba. Así que sí llegué a jugar béisbol, gracias a mi papá, pero nunca fue a ninguno de los partidos. Cuando ya estaba yo grande, digo grande porque ya tenía más conciencia y ya estaba yo predicando y era cristiano, hermanos, y de hecho estaba pastoreando. Tuve una discusión muy fuerte con mi papá. No pensé que tuviera la razón en algunas cosas y le grité muy fuerte. Fui ofensivo y le grité muy fuerte a papá. Mi mamá salió, me oyó y no me dijo nada. Mi papá se fue muy triste y enojado al trabajo y todavía le grité mientras se iba. No tenía yo nada de control y dominio propio, hermanos. Ya Cristo estaba en mí, hermanos, pero estaba en un proceso. ¿Alguien diga proceso? Sí, ahora sí, ¿no? Y entonces mamá no dijo nada, solamente cuando se fue papá, me dijo, ¿sabes qué, mijo? Te voy a contar algo. No seas tan duro con él. Él hace lo que puede. Él creció de esta manera y me contó su historia de cómo creció papá y cómo lo conoció. Y me contó una experiencia, una ocasión. Dice que yo tenía como 4 años, 3 o 4 años. Y dice que me enfermé muy grave, como eso de las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Era una fiebre enorme, ¿no? Y grande, y que me puse muy, muy mal, pero demasiado mal. Así que me llevaron de emergencia al hospital y encargaron rápidamente 2, 3 cosas que tenían que comprar y un tratamiento que tenía que llevar. Dice, y no teníamos dinero, mijo. Tu papá, dice, ese día llovió a torrentes. Al siguiente día, dice, tu papá estaba desde las 5 de la mañana fuera del Monte de Piedad con toda su herramienta para empeñarle y comprarte tus medicinas. ¿Para qué me tenía que decir ese mismo día, no, que le grité? Nomás te quería contar eso, me dijo. Híjole. Así que al siguiente día
me invitó mi papá al centro. Y le dije, sí, vamos. Esa es la famosa caminada que les conté en una ocasión que dimos. Y le dije, papá, mi mamá me contó una historia. ¿Tú te acordarás de esto? ¿Qué, mijo? Ya le conté que me enfermé y te fuiste a empeñar toda tu herramienta. Y nomás agachó la cabeza tu mamá, dice. Y le dije, pues perdóname, viejo. Perdóname porque a veces soy muy impulsivo y digo cosas de las que luego me arrepiento, o cosas que luego me arrepiento y no soy bueno para pedir perdón. Le dije, pero perdóname, viejito. No quise decir todo lo que dije. ¿Ah? Fue en esa caminada en la que antes de bajar al centro fue el que me dijo, ¿sabes qué, mijo? Cuando ya has caminado en la vida, dice, y ahora en Cristo, dice, cuando ya le agarraste la vida, nomás hay una cosa mala, una cosa que no me gusta de la vida. ¿Qué es lo que no te gusta? Que cuando ya le estás entendiendo, ya se te está acabando. Es esa caminada. Y recordaba esto tratando de rescatar algo del corazón paternal de mi papá, porque tardé años en poderle exprimir yo, vislumbrar su cariño a través de todo lo malo que yo lo acentué bastante, que le eché en cara su ausencia, o por qué no dejaba de tomar. Simplemente, deja de tomar, que no nos amas. Y un día me agarró en la camisa y me dijo, sí quiero dejar, pero no sé cómo, no sé cómo. Y ya no supe qué responder. Bendito sea el Señor, que el Señor rompe cadenas, hermano, rompe ataduras y cambia a la gente, hermano. Papá dejó de tomar. Probablemente tú voltees para atrás y veas algunas cosas buenas, o te cueste trabajo visualizarlas, pero en Dios, en verdad, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios te da otro corazón, otra forma de ver las cosas. Dije que en Génesis capítulo 1 se llama Elohim, Dios, pero luego más adelante se va revelando poco a poco al pueblo de Dios, y Él es la bandera, y Él es la fuerza, y Él es la justicia, y Él es la paz, y Él es el proveedor, y Él es el sanador. Se presenta de muchas maneras, y obviamente en el Nuevo Testamento viene la revelación. Viene en Marcos capítulo 14 versículo 36. En Marcos 14, 36 en particular es muy importante ese pasaje, porque es Jesús orando en el Getsemaní. Está en un momento muy personal y muy íntimo con el Padre. Se había acompañado de los discípulos y se tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les dijo, espérenme aquí un momento porque voy a orar. Cuando llega él a este lugar de Getsemaní, se caminó más adelante, se arrodilló y empezó a hablar con el Padre. Y cuando está hablando con el Padre, le va a pedir que si es posible pase de él esta copa, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre. Pero la oración empieza diciéndole Abba. Es la primera vez que aparece la palabra Abba. Y la palabra Abba se traduce como padre, pero la connotación hebrea es una palabra de un niño o un papá con mucho cariño, como que depende totalmente de él y con mucho cariño. No sé si la traducción correcta entonces sería padre, o a lo mejor para unos papi o para otros papá o papito, no sé, pero es con mucho cariño de un niño pequeño a un padre. Y se va a orar él, y no sé quién escuchó de ellos la oración y escuchó cuando le dijo Abba. Eso habla mucho de la relación que tenía Jesús con el Padre y cómo se comunicaba con él. Esta palabra solamente aparecerá 2 veces más adelante, en Gálatas 4:6 y en Romanos capítulo 8 versículo 15, donde dice la palabra de Dios que nos aceptó el Padre como a sus hijos propios, nos adoptó de tal manera que el Espíritu del Padre que le dio a su Hijo Jesucristo, ahora nos lo dio a nosotros. Bendito sea el Señor, por el cual clamamos Abba, Padre, Abba, Abba, Abba. Hemos recibido ese espíritu de adopción. Sin embargo, aquí hay una revelación preciosa en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 27, donde dice nuestro Señor Jesús hablando a sus discípulos: nadie conoce al Hijo sino al Padre, sino el Padre. Y nadie se conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y a quién? A quien el Hijo lo quiera revelar.
Esa va de la mano con 2 Corintios 3:17, pero aquí hay una revelación de que tiene el Señor que irlo revelando. ¿Quién es el Padre para nosotros? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Cómo es como Padre? Y entonces nosotros vamos entendiendo esa revelación que es muy necesaria, entiendo yo ahora, muy necesaria para que vayas tomando identidad, para que vayas tomando propósito. Y no importa qué tan viejito seas, hermano, qué tan entrado en años seas, tú siempre vas a ser hijo de papá. Siempre vas a necesitar la paternidad de tu Dios en el cielo. No importa qué tan grande sea tu bigote, hermanos, y cuántos bisnietos tengas, tienes un papá en el cielo que te ama y que está al pendiente de ti. Y una vez pues entrando a este punto de vista de que vamos recibiendo la revelación de quién es Él como papá, entendemos la importancia que tiene en nuestra vida. Permítame, parece que no es relevante, pero aquí me voy a ir rápidamente ya a las lentejas. Ya llegué a las lentejas, hermanos. Y aquí está este personaje nuestro en 2 Samuel capítulo 23. Sama aparece en este lugar. Y quiero decir 4 cosas de él, y la cuarta la que me interesa más, pero tengo que mencionar las primeras 3 a fuerza, hermanos. La primera es esta: que cuando el enemigo se presenta al lugar donde él vive, donde tienen las lentejas, donde la gente ya vivía cómoda ahí con la bendición que Dios le había dado, cuando se presenta el enemigo, él observó que los demás huían. No quiero hablar mucho de los demás porque es fácil huir. Se requiere a lo mejor un par de piernas y un tanto de velocidad, hermano, para salir del momento. Y no son el ejemplo a seguir los que corrieron en este pasaje en particular. El ejemplo es Sama, no los que corrieron. Corrieron cuando vieron al enemigo y no quisieron pelear contra ellos. Ni siquiera tuvieron la confianza o el valor de darse el beneficio de la duda, o por lo menos decir: somos pocos, pero nuestro Dios es grande, fuerte y poderoso, y a lo mejor Él nos ayuda. Nada más corrieron, hermano. No quiero dedicarle mucho tiempo a los que corrieron, hermano, porque a veces hay cosas que lo explican, pero no lo justifica. Porque a veces algunos corren de la responsabilidad de tu familia. Porque corres de la responsabilidad de ser esposo. Porque algunos prefieren mejor evadir la responsabilidad de una casa, evadir la responsabilidad de alimentar a la familia, evadir la responsabilidad, no solamente estar en los tiempos buenos con tu esposa, sino también en los tiempos malos, cuando no hay buena comunicación, cuando pasas por crisis matrimonial, o a lo mejor el carácter de la esposa. ¿Por qué prefieres mejor correr que enfrentarlo? ¿Por qué prefiere mucha gente correr en vez de enfrentar la responsabilidad de lo que Dios te ha llamado a hacer en la vida? No voy a entender eso. Yo pienso a veces que no tienen la revelación de Dios, pero a veces sí la tienen, pero creo que no tienen la revelación de ellos mismos. Y salen corriendo porque es la puerta más fácil. El ejemplo es Sama. El ejemplo es Sama porque se quedó, hermano. Sama es de los que se quedan. Sama representa al varón de Dios que ve el problema delante de su casa, delante de su matrimonio, delante de sus hijos, y no corre. Se queda. Se queda a enfrentar al enemigo, se queda a conquistar el terreno que Dios le ha dado. Y he dicho, cuando he predicado este pasaje en otra forma, que son 3 tiempos. Uno es: trabajas lo que Dios te dio. Y sin duda alguna, mientras trabajas lo que Dios te dio, agarras cierto cariño por el territorio y por las lentejas. No me digan que no les gustan las lentejas, hermanos. Los frijoles. No sé cómo se comían las lentejas Sama, ¿verdad? Algunos hermanos las preparan con tomatito, con cebollita, no le hace daño un pedazo de queso a un lado, un pedazo de chicharrón, hermano, y un jugo de naranja, por aquello de la salud. Pero seguramente que él trabajaba la tierra, cultivaba la tierra, y ya está bien encariñado con el territorio. Sin embargo, para mí, en conclusión, si la bendición que Dios te da, hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Y él trabajaba su territorio. Y cuando estoy hablando yo de la aplicación como padres, pues trabaja la bendición que Dios te da. Es lo que uno que tiene que hacer. Para cosechar hay que trabajar y no hay que desesperarse. El que siembra pacientemente espera para poder deleitarse del fruto.
Igual en la relación, cuando uno es casado, uno va trabajando su relación con su esposa. Y va trabajando la relación, y va mejorando la relación, y va mejorando la relación, porque se conocen más, ya saben cómo comunicarse mejor, conocen los gustos uno del otro y lo que no les gusta también, y van madurando juntos en una visión común. Con los hijos también. Tu relación con tu trabajo y tu ministerio personal también debes dedicarle tiempo y trabajarlo con ahínco, y trabajarlo con pasión, y trabajarlo con gusto. ¿Cómo me da gusto ver a mi gente que le gusta lo que hace? Un mesero contento, hermano, un restaurantero contento, el que vende los hot dogs sonriendo, hermano, y echándole todo. Y no es mejor hot dog que los pescados, los tacos de pescado de Ensenada, hermano. Me gusta cómo compiten unos con otros. Cuando vas con un taquito, hermano, aquí están los mejores. No, acá están, mira, acá está, le damos caldito gratis. Y qué bonito, hermano, ¿verdad? Un bolero chiflando, pegando versículos ahí en ese lugar para los zapatos. Hay un hermano en Cristo que lo hace en el centro. Tiene alabanzas, hermano, ahí. Y lo hace con tanto gusto, hermano, que hasta te dan ganas de voy a dedicarme a ser bolero. No es cierto, tampoco, no. Pero esa pasión te inspira, pues. Ve que la gente lo hace con gusto. Entonces, qué mejor, no solamente que haga lo que tienes que hacer, pero hacerlo con gusto, hacerlo con pasión, hermano, hacerlo con entrega. Disfrutarlo en el momento. Entonces, sin duda alguna, Sama estaba, su corazón estaba clavado ahí. Su corazón estaba en ese lugar. En un momento tuvo que decidir: corro o me quedo, corro o me quedo, corro o me quedo. Y si se va por el calor del momento y ve que todos se van, pues hermano, no porque todos corran tú tienes que correr. Esas decisiones son totalmente personales en algo tan íntimo y tan importante como tu trabajo, el fruto de tu trabajo y donde vive tu familia. Todos corren y algo pensó él: no voy a correr. Me llama la atención que al último del pasaje, en el versículo 12, dice: Jehová dio victoria. No fueron las fuerzas de Sama, era Dios a través de Sama. Entonces, ¿por qué Dios no obró a través de otro? Pues porque corrieron. No está tan difícil de entender, hermano Juan. Pues, ¿cómo los iba a respaldar si corrieron? Respalda que se queda. Respalda que se pone en las manos de Dios. Respalda que confía. Respalda al que dice: Señor, aquí estoy. Tú me lo diste, Señor. Esto es lo que yo he trabajado. Y he disfrutado de lo que me has dado. He disfrutado con mi esposa, he disfrutado con mis hijos, he disfrutado del trabajo, y ahora el enemigo me lo quiere quitar. Primero me muero en la raya que dejárselo al enemigo. No, vienes por mi bendición. Así que es momento de sacar tu espada. En una ocasión predicando no me acuerdo cómo, cambiando el asadón por la espada le puse. Momento de la espada. Y porque tengo buena imaginación, hermanos, me lo imagino a Sama viendo a los filisteos llegar, queriéndose apoderar de lentejas, todo el mundo corriendo. Y él voltea y los ve corriendo, ve las lentejas, ve a los enemigos, ve a los que van corriendo. Y luego dice, al pensar: corro o no corro, voltea al cielo. Esa parte, hermano, esas son las partes que me gustaría que la Biblia viniera en video. Como volteando al cielo, como diciendo: si estás conmigo, aquí algo va a pasar. Me lo imagino yendo a su cabañita ahí donde están las lentejas a un ladito y diciéndole: mujer, ¿qué pasó? Todos corrieron. ¿Por qué los filisteos? ¿Y nosotros qué vamos a hacer, Sama? Toma el asadón, mija. Métete con los niños, resguárdate. Pásame la espada, por favor. Ahí es donde se pone bueno. Ahí es donde se pone bueno, hermanos. ¿Eres de los que corren o eres de los que dices: voy a cambiar el asadón por la espada? No porque el filisteo se asome me va a inspirar miedo, porque yo sé en quién he confiado. Ahí es donde sale, hermano, la fe. Ahí es donde los versículos cobran vida. La Biblia no te la memorizas para sabértela de memoria, te la memorizas para usarla en el momento que se ocupa. Allí, hermanos, hay momento para leer, hay momento para memorizar, pero hay momento para sacar lo que tienes que sacar. Hay gente que habla cuando debe quedarse callado y se queda callado cuando tiene que hablar. Lo dije yo en el pasado de alguna manera chusca, hermano, pero esa es la vida práctica, hermano. Hay que ser pragmáticos, hay que ponerlo en práctica toda la palabra.
Cuando abres el refrigerador, no tienes dinero en la cartera, hermano, o el trabajo está escaso y ves allá un huevo solitario al fondo, te he dicho, 5 o 4 tortillas por ahí, hermano, andas buscando a ver qué le untas. Y pareciera que el refrigerador o los recibos sin pagar te dicen: a que no nos pagas, a que no nos llenas. Y entonces cuando ves eso te achicas, te apocas. Y luego el diablo que llega a darte consejos sin invitación. ¿Dónde está tu Dios, pues? Te pregunta en la crisis: ¿dónde está tu Dios, pues? Pues no que Dios contesta tus oraciones, pues Dios que no que Dios está contigo. A ver aquí, ¿dónde está? Cuando la situación te predica de regreso y el enemigo se aprovecha, no te quedes callado. Hay palabra de Dios en ti. Activa la fe. Refrigerador no me asusta, recibo no me asusta. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya, aleluya. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte al Señor. Digno de honra, digno de gloria, digno de alabanza es Él. Aleluya. Tu Dios es Dios. Dios fuerte, poderoso. Trabajar en lo que Dios te ha dado. El padre es el rey de la casa, la esposa es la reina y tus hijas las princesas, tus hijos los príncipes. Y el rey está ahí no solamente con la autoridad, pero también es para que provea y para que brinde amor, aparte de seguridad. Como rey, como profeta, el hombre de Dios lleva palabra de Dios a su casa. Resguarda esa palabra. Y como sacerdote, intercede por su familia. De esta manera trabajas en tu casa. El tercer momento de Sama de defender lo que Dios le ha dado nos deja a nosotros un mensaje. Ese mensaje no solamente es de agradecer a Dios porque nos ha permitido de alguna forma probar de lo que Él siente como Padre, pero también de que nos ha dado un propósito en esta vida. Y hoy celebramos ese propósito, que Dios nos ha brindado la oportunidad de probar de su paternidad, de entender quién Él es como papá para nosotros y seguir ese ejemplo que nos ha dado lo mejor que se pueda, para honra y para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera este domingo en particular pedirle a los que son padres de familia el día de hoy, si pueden ponerse de pie. Los que son padres de familia, tienen hijos, no niegues tus hijos, ponte de pie. Y quisiera que, si fueran tan amables de venir al frente, me gustaría hacer una oración por ustedes el día de hoy. Oro por la familia en la parte de atrás, pero pasen las manos a frente si fueran tan amables. Son los que son padres de familia. Eres el padre que trae una luz en su vida, una luz que compartes con los demás, en tu trabajo, en la escuela donde tú te mueves. Eres un siervo de Dios, un ministro de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice que Dios nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y se requiere valor para hacer luz en el trabajo y en la sociedad. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, papá. No dobles tus rodillas para rendirte ante el enemigo. Solamente dóblalas para presentarte delante del Padre.